Bien, nos vamos ya a capítulos. Esta es la parte de ya de hemorragias. Voy viendo preguntas. Jonathan. McBurney Alder. Mm, sí, pues, el signo de McBurney que se ve, ¿no? En de fosa ilíaca derecha. Pero a veces los cirujanos generales en apendicitis nos decían, ¿no? Sobre todo, a ver, ya un poquito que sí estamos en el tiempo. A ver, en lo que respecta a la apendicitis en el embarazo, ya me está motivando esa parte, ¿no? En la apendicitis en el embarazo, y debo mencionar que el diagnóstico parte de la sospecha clínica, ¿sí? Eh, segundo, la signología clínica, esto de McBurney, Alder, SOAS, Rossi, ¿no? Eh, Al comienzo en el primer trimestre puede ser tan frecuente como una no gestante. El tema es cuando el útero va creciendo y altera la valoración del abdomen agudo quirúrgico. Un detalle importantísimo, jóvenes. Cuando ustedes tienen la sospecha de un abdomen agudo quirúrgico, ¿sí? Cuando tienen la sospecha, ustedes casi siempre van a encontrar estas tres cosas. Uno, abdomen contracturado o abdomen estable. Es decir, el abdomen se encuentra a la palpación se nota una consistencia dura, firme. La persona está recostadita, pues con el abdomen prácticamente ni respira por la barriga, se ve que oscila porque le duele. Es el abdomen contracturado al abdomen estable, típico de un cuadro abdominal quirúrgico. Segundo, defensa abdominal. Defensa abdominal. Producto del dolor, el paciente va a buscar una postura antálgica. Se recuesta de costado, lateraliza, flexiona las piernas, ¿sí? Busca una posición que minimice el dolor desesperadamente. Tanto así que si nosotros cambiamos esa posición, o estiramos la pierna o lateralizamos, estiramos las piernas o extendemos los muslos, le va a doler espantosamente. Entonces, la bandosa, rigidez, abdomen contracturado. El segundo es reacción de defensa. Y el tercero, que casi siempre a veces nos aprovechamos nosotros, ¿no? Dice abdomen estable, no es abdomen. Bloomberg o rebote. Bloomberg o rebote. Entonces, cuando una paciente tiene un abdomen contracturado, un abdomen con resistencia, uno, dos, un abdomen con rebote positivo, tres, y hay postura antálgica, entonces ese cuadro, así como lo ven, 90% es un abdomen agudo quirúrgico. Si será un ectópico, un apéndice, una diverticulitis, una colecistitis, cualquier caso quirúrgico se me ocurre pensar, pues hay que pensar en eso como primera gran posibilidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante, pues no tener en cuenta. Ahora, cuando no tiene eso, pues puede ser un abdomen agudo, ¿no? No quirúrgico, se entiende. Ahora, me hacen la pregunta, debido al crecimiento del síndrome de Sheehan, el síndrome de Sheehan es una patología que se ve generalmente en el posparto inmediato de una paciente. Y es secundaria una hemorragia intensa, una hemorragia obstétrica, generalmente producto del posparto, del parto. ¿Qué pasa? Lo que ocurre en esencia es una necrosis de la hipófisis. Una necrosis de la hipófisis por una isquemia o hipoperfusión severa de la silla turca. Al no nutrirse la hipófisis, esta hace una isquemia y necrosis subsiguiente. Y recuerda que la hipófisis, tanto la hipófisis anterior y posterior, son áreas donde se producen buena parte de las hormonas estimulantes del ser humano, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la hormona estimulante de las suprarrenales, de la tiroides, de los ovarios, las gonadotrofinas, ¿sí? Del páncreas. Buena parte de las hormonas se producen en el adeno y posterior hipófisis, y cuando se muere, cuando hay hipoperfusión, prácticamente entra en un estado de panhipopituitarismo que no se va a ver inmediatamente, sino se va a ver en el transcurso de las siguientes semanas. Entonces, todo esto secundario a una hemorragia obstétrica intensa que ha llevado pues a una necrosis de la silla turca. Los factores de riesgo, obviamente, el más importantísimo es
hemorragia obstétrica, y en hemorragia obstétrica podemos hablar, ¿no?, de atonía uterina, inversión uterina, shock hipovolémico, se me ocurren varias patologías. Eso es con respecto al síndrome de Chica. Vamos a ver patología puerperal, vamos avanzando. Bien, vamos a este, es un tema de alta rentabilidad, de esto vienen siempre preguntas, oigan, siempre vienen preguntas. El aborto viene a ser la interrupción del embarazo, y esa interrupción puede ser espontáneo, cuando se viene naturalmente, y el otro es de manera provocada. La interrupción del embarazo tanto de forma espontánea o provocada como sin expulsión parcial o total del producto de la concepción antes, por favor, esto es así, antes de las 22 semanas o cuando pesa menos de 500 gramos. Es decir, menor a 22 semanas o menor a 500 gramos. No estoy diciendo 22 semanas, porque si es 22 semanas exacto, ya no sería aborto. Eso tiene que tenerlo en cuenta bien, menor a 22, no menor igual, menor a 22 semanas, porque mayor o igual a 22 ya es otra cosa. Y un hecho importantísimo, ¿ah? Un hecho importantísimo, ¿sí? Esto incluso tiene alcance de definición médico-legal en nuestro país. En la mayoría de literaturas ustedes van a encontrar 20 semanas. No, en nuestro país, ya desde hace ya más de una década, hemos tomado como punto de corte 22 semanas, no 20, sino 22 semanas. ¿Qué es lo que ocurre? Se produce la interrupción espontánea del embarazo o provocada. Se dice que cuando es un aborto espontáneo, el aborto espontáneo, más del 70% son abortos espontáneos y ocurren generalmente en buena parte más del 80% antes de las 12 semanas. Entonces los abortos más frecuentes, en estadística se podría decir que son los abortos espontáneos y que buena parte ocurre en el primer trimestre y que además la causa preferente de estos abortos espontáneos son cromosomopatías. Cromosomopatías. Bien, vamos a estas definiciones. La amenaza de aborto viene a ser aquella condición donde va a haber sangrado uterino y dolor, pero el producto de la concepción se mantiene. Hay viabilidad fetal, está bien el feto, embrión está bien, se conserva bien, y no hay dilatación cervical. Es decir, solo hay dolor y sangrado en la gestante menor a 22 semanas y el producto de la concepción aún está viable. El aborto inevitable es cuando se produce, sí, sangrado, dolor, pero hay un detalle importantísimo, ruptura de membranas. Esto es importante. O sea, además de dolor, además de sangrado, va a haber rotura de bolsas y por ende, pues, ¿no? La definición cambia a un aborto inevitable. Aborto incompleto, cuando se produce la expulsión parcial, hay sangrado y dolor, es la forma por la cual más acuden al hospital. Casi buena parte de las consultas que se ven en la emergencia de hemorragias tienen que ver con abortos incompletos. El aborto en evolución o aborto inminente es cuando hay dolor, hay sangrado y hay dilatación del cuello uterino. Dilatación del cuello uterino. Se está produciendo dilatación del cuello uterino, lo que nos habla es que ese embarazo se va a expulsar, se va a perder en algún momento. El aborto completo tiene que ver con la expulsión completa del producto de la concepción, disminución del sangrado y dolor. Aquí ya la sintomatología comienza a reducir. Y es frecuente el cierre del orificio cervical. Una forma de distinguir el aborto completo es también porque el endometrio en una ecografía transvaginal es menos de 15 milímetros de espesor. ¿Sí? El aborto diferido o huevo muerto retenido, cuando hay un volumen uterino menor, no hay modificación. Y se encuentra esto, un embrión o un fetos con ausencia de actividad cardíaca. Se murió espontáneamente dentro del útero.
aborto diferido o aborto retenido. Y el aborto séptico es ya la complicación de cualquiera de los anteriores, generalmente un aborto incompleto, pero en el cual hay la condición de sepsis, fiebre y signos que hacen pesar, pues, ¿no? En respuesta inflamatoria sistémica, si podemos hablar así, o lo que es ahora, hay criterios SOFA. Y es de causa infecciosa, ¿no? SIRS o SOFA. Es frecuente el aborto en mujeres muy jóvenes y eso tiene que ver con deseo de concepción o en mujeres mayores, antecedente previo de aborto, alguna malformación uterina puede ser causal, embarazos no deseados, enfermedades crónicas, infecciosas endocrinas, malas condiciones socioeconómicas, violencia familiar, intoxicación ambiental, factores hereditarios para aborto. Siempre hay que pensar en la triada de la hemorragia en la primera mitad del embarazo. Ahí tenemos el embarazo ectópico, la enfermedad trofolástica, que pertenecen, pues, ¿no?, a las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Cuando me hablan a mí de hemorragias de la primera mitad del embarazo, yo debo pensar en automático en aborto y su amenaza. ¿Quién más? Ectópico y el otro, que hemos dado un guiño hace un rato, la enfermedad trofolástica gestacional. Según la etiología, la causa del aborto puede ser espontáneo o natural, que les he mencionado de este, es más frecuente antes de las 12 semanas, casi con 80%, ¿sí? Y el aborto espontáneo es más o menos más del 70% de los abortos que se ven a diario. Puede estar el aborto provocado, el intencionado, que puede ser con fin terapéutico, cuando la salud de la mamá está en riesgo por el embarazo, o el feto es inviable, y si inviable tiene una condición gravísima e incompatible con la vida, se puede plantear el aborto terapéutico. Entonces la consideración del aborto terapéutico sería, ¿no?, tanto por la madre, que está en riesgo, o por el feto, que es inviable. ¿Sí? Este es un concepto que hay que tener en cuenta. Por decir, una mamá que sufre de hipertensión pulmonar severa por estenosis mitral, que está compensada antes del embarazo, se embaraza, nosotros ya sabemos que una hipertensión pulmonar tiene más de 50, 70% de muerte materna, se descompensa brutalmente al final, a la semana 13, 14. Entonces, con mucha pena, tenemos que explicar a la señora que el embarazo la va a matar y que sería prudente interrumpir. Aborto terapéutico va conjunta médica, obviamente. Esas decisiones no se toman así nomás. Según la edad gestacional, ovular se ocurre en primeras 2 semanas, embrionario en las 3 a 8 semanas, fetal de la semana 9 hasta la semana 20, hasta antes de la semana 22. Esta es una clasificación según la edad gestacional, fetal precoz 9 a 12, tardía 13 a 22 semanas. Y según su recurrencia, recurrente cuando son 2 consecutivos, habitual cuando son 3 consecutivos o 5 que se han dado entre embarazos sanos, aborto primario, de todas las gestaciones terminan en aborto, abortadora secundaria si tiene al menos o toleró un embarazo. Hubo un embarazo, entre tanto, y todos los que ha perdido, es un aborto secundario. O sea, antes tuvo la posibilidad de concebir. Veo preguntitas que me han hecho. ¿Cómo sabemos que hay rotura de membranas en aborto? Ah, muy fácil, el examen clínico. El examen clínico ayudará a evidenciar eso. Prácticamente esto parte de una valoración clínica. No te preocupes, vamos a ver un ratito. En un ratito vamos a mencionar. De causa ovular, 60-80%, por lo que sería cromosomopatías. ¿Y esto en quién es más frecuente? En aborto espontáneo. Todas son alteraciones de cromosomopatías, alteraciones genéticas, con repercusión hereditaria, gemelos anormales, ahí están los siameses, por decir. Así como la fecundación de causa multifactorial maternas, las infecciones del complejo TORCH, esto es toxoplasma, rubiola,
citomegalovirus y herpes, y a eso le han incluido incluso VIH, la infección por VIH, TORCH. Hormonales como la diabetes mellitus, la insuficiencia lútea, el hipotiroidismo, de causa orgánica como la hipertensión arterial, nefropatías, cardiopatías. Ya hemos hablado incluso de la hipertensión pulmonar, ¿no? Que puede llevar a no solo a problemas bien severos. Funcionales, sí, competencia cervical, miomas, sinequias en el útero. Inmunológicas como el síndrome antifosfolipídico, acá es síndrome antifosfolipídico. La incompatibilidad de RH y de causa psicológica. Sinequia significa adherencias entre un tejido y otro. A ver, en el endometrio, la cavidad endometrial debe ser como un conducto, una cueva, para que me entiendan la idea, ¿no? Una cueva, un conducto, una cavidad, donde lo que reviste esa cueva, el revestimiento, el piso y la pared y el techo, es endometrio. Entonces, cuando hay un legrado, se hace un legrado uterino, se raspa el contenido del útero y raspa demasiado al endometrio, prácticamente se pierde en diversas áreas del útero y estas áreas se pegan por contacto, por oposición y forman una adherencia o sinequia. Eso es sinequia. De causa ambiental, mis medicamentos como el misoprostol, tóxicos, claro, fármacos, drogas, traumatismos, abuso de drogas ilícitas, teratógenos. Vamos a la pregunta que me van haciendo. ¿Sí, cómo diferenciar la ruptura de bolsas? Te voy a comentar un rato. Por si acaso, semiología, llegarán a ser por si acaso semiología obstétrica. Vamos a verlo. ¿Al poner té de cobre puede generar sinequias? No. La té de cobre no genera sinequias. Es más, la té de cobre incluso se puede poner para tratar el problema de las sinequias. Al colocar un cuerpo extraño en el útero, ¿sí? En una mujer, por ejemplo, con síndrome de Asherman, la té de cobre ayuda bastante que la cavidad endometrial se separe y se regenere. Vamos avanzando. Aquí está una imagen donde vemos el tema de las gestaciones no viables. ¿Qué pasaría cuando un aborto no lo podemos nosotros, no lo podemos diferenciar por la ecografía ni por la edad? Me explico. Vemos un útero con el saco gestacional sin feto, sin embrión, y la pregunta es, oye, ¿es o no es un aborto? ¿Cómo podemos saber si es un aborto? Si ese embarazo está bien o no. Mira, esto es lo que hay que tener en cuenta. Hay algo diagnóstico de un aborto, sobre todo en aquellos que no se pueden reconocer si es un aborto anembrionado, está muy bien, o una gestación, un aborto frustro, no lo sabemos. Si nosotros vemos un embrión con longitud coronilla nalga, ahí tenemos el embrioncito, con longitud coronilla nalga, este embrión mide más de 7 milímetros, este embrioncito mide más de 7 milímetros, ya tiene que verse actividad cardíaca, ya tiene que el corazón estar trabajando. Si nosotros no vemos actividad alguna y ya es mayor a 7 milímetros, entonces es un indicativo de un aborto o una gestación no evolutiva. Ahora, si nosotros vemos un saco gestacional con o sin embrioncito ahí presente y que mide más de 25 milímetros de diámetro en sus promedios, entonces te dicen que es un embarazo anómalo. Longitud coronilla nalga, LCN, longitud coronilla nalga, ahí está mejor. Aquí esta es una imagen de un embrión temprano, ¿no? Este es el embrión, esta es la nalguita y esto es
la cabecita o la zona de la coronilla. Longitud coronilla nalga viene a ser esa distancia que hay entre la porción superior, la coronilla, y la nalguilla. También, la nalguita. También se dice longitud coronilla nalga o longitud rump right en inglés. LCN o LCR. No confundir con líquido cefalorraquídeo. LCN o LCR hace alusión a la medida que tiene todo el embrión desde su nalguita hasta la cabecita. Ah, y el otro es diámetro medio saco gestacional, significa el diámetro del saco del embarazo. Se hacen preguntas. Ya, creo que no fui claro ahí. Eso es longitud coronal. Y el otro es el saco gestacional. Lo que pasa que dentro del útero, ves esa imagen que está acá, ves esta imagen, este es un saco gestacional. Este es un saco gestacional. Cuando un embarazo es normal, debe verse una formación anecogénica ovoide bien definida, que es el saco gestacional. Este saco gestacional, si tiene mayor o igual a 25 milímetros, si es mayor o igual a 25 milímetros, tiene que verse el embrioncito ya presente. Si tiene 30, 40, es decir, más diámetro y no se ve, obviamente que el embarazo no está yendo bien. A eso hace alusión el término diámetro medio saco gestacional. Más de 25 milímetros ya tiene que verse embrión o feto. Ahora, hay otros datos más que van anexados ahí. Dice, ¿no? Si nosotros le hemos hecho una ecografía, ¿no? En un momento determinado, y ahí hemos visto que en la ecografía vemos el embriocito, pero no vemos latidos, y el embriocito mide 4 o 5 milímetros, no tiene 7 o más, entonces nosotros podemos decir, espérate 14 días, 2 semanas, porque ahí ya tiene que ya verse ya el embriocito, ¿no? Ya tiene que verse con su corazoncito activo. Entonces le doy plazo 2 semanas. El otro es, yo veo un embrión sin actividad cardíaca, si después de un intervalo de 11 días, y solo había saco vitelino, pues las cosas no están yendo bien. Acá quiero mencionar lo siguiente. Por ecografía transvaginal, que es el mejor examen, a la tercera semana se ve el saco gestacional. A la tercera semana. A la cuarta semana se ve el embrión, aún sin actividad cardíaca, es muy pequeñito, 3, 4 milímetros. A la quinta semana ya se ve embrión, ya se ve el embrión con su actividad cardíaca. Una imagen flash. A la sexta semana, ¿no? Ya se ve la actividad cardíaca y ya se puede diferenciar el cerebrito, las áreas que se están comenzando a desarrollar. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿no? Si nosotros queremos ver un embrión con actividad cardíaca, más o menos a las 5 semanas de embarazo ya se puede ver. Otra cosa más, el embrión, la primera estructura que aparece a la cuarta semana aparece una estructura llamada vesícula vitelina. El futuro cuerpito que está en desarrollo, ¿sí? Se acompaña de la vesícula vitelina. Muy bien, espero que eso te sea de mucha utilidad. A la tercera semana ya se ve el saco gestacional. A la cuarta semana se ve el esbozo del embrión, la vesícula vitelina. A la quinta semana ya tiene que verse el embrión con actividad cardíaca. Sexta semana en adelante ya pues vemos el embrión ya más adelante el fetito con actividad cardíaca. Las complicaciones de un aborto pueden ir desde un shock hipovolémico, un shock séptico, la perforación uterina que es ¿no? A través del procedimiento de legrado o AMEU, lo hacemos y perforamos el útero, desgarros del cuello uterino o una pelviperitonitis que puede terminar en histerectomía. Bien, entonces ahora viene el tratamiento. Me hacían la pregunta de tratamiento. Vamos a ver. En la amenaza de aborto,
básicamente es reposo. Y hay que darle antiespasmódicos para el dolor y analgésico. Pero es básicamente reposo. En el aborto incompleto, no, vamos a esto. En el aborto completo, básicamente es el reposo. ¿Por qué? Porque en el aborto completo prácticamente el producto ya se expulsó, lo que viene es una etapa de contracciones del útero, retorno propiamente de la condición previa al embarazo del endometrio, no requiere más. En el aborto incompleto, el tratamiento va a lo que es, ¿sí? A la evacuación uterina, que puede ser AMEU o legrado uterino o tratamiento médico. Tratamiento médico. Me explico. La condición más frecuente que acuden a nuestros hospitales, lo que más van a ver a diario son abortos incompletos. Muy bien. El aborto incompleto menor a 12 semanas, generalmente puede ser manejado con tratamiento médico. Me explico, el uso de misoprostol. El misoprostol, una prostaglandina utilizado para diversas patologías digestivas, ha mostrado que es capaz de producir una contracciones fuertes sostenidas del útero, ayudan a expulsar el contenido que pueda haber y permiten una recuperación en el caso de un posaborto adecuada y completa de este. El manejo médico es posible con el uso del misoprostol, ¿sí? Tratamiento médico, y esto es misoprostol. De tal manera que cuando es un aborto incompleto, no complicado, vamos a puntualizarlo, aborto incompleto no complicado, menor a 12 semanas, tratamiento es tratamiento médico con misoprostol. Y en esta tabla te muestro el esquema del misoprostol, ¿no? Cuando es un aborto incompleto, se puede dar, misoprostol viene en tabletas de 200 microgramos. Se puede dar 3 tabletas vía oral por única vez, o 2 tabletas transvaginal, no, sublingual por una sola vez, o entre 2 a 4 tabletas vía vaginal. Y eso es suficiente para propiciar que el aborto incompleto ya expulse en su totalidad, sea un aborto completo. El manejo a través del legrado uterino y el AMEU contempla lo siguiente. El legrado uterino se hace en úteros mayores a 12 semanas, es decir, mayores a 12 centímetros. 12 semanas o 12 centímetros, para tener una idea referencial. Un útero de 12 semanas más o menos es un útero de 12 centímetros. Un AMEU, 12 centímetros. Entonces, mayor a 12 centímetros, ¿sí? Lo importante es hacer el legrado uterino, y el legrado uterino es el uso de una cureta, de un instrumento cortante, cureta o legra, es un instrumento cortante que lo que hace es ingresar al útero con nuestra manipulación, obviamente, y raspamos el contenido que hay endouterino. ¿Qué puede pasar? Que puede haber complicaciones como perforación o mayor hemorragia. Definitivamente se hace en sala de operaciones, por ende requiere recursos más caros. El costo es más alto, es instrumental, cureta metálica, hay que dilatar el cuello uterino para que entre esta cureta, se tiene que darse la anestesia general, personal mínimo requerido, médico anestesiólogo. La estancia hospitalaria puede ser más de 24 horas y la paciente retorna al lugar
a su casa después de las 24 o 48 horas. En el caso de la MEU es un procedimiento en úteros pequeños por debajo de las 12 semanas y aquí lo que se hace en esencia es introducir esta cánula. Este es el equipo de AMEU. Este es el equipo de AMEU. Ustedes lo van a ver esto bastante, ¿no? En las guardias. Es una especie de jeringa grande que a través de estas cánulas flexibles que entran al útero, lo que hace es aspirar el contenido uterino, aspirarlo, de tal manera que no requiere pues el uso de un instrumento que raspe o que corte, cortante hacia la luz, y es más beneficioso porque se puede hacer en un ambiente un tópico, puede haber un personal circulante que le da pseudoanalgesia, no requiere una gran dilatación cervical, no requiere anestesia general, basta con bloqueo para cervical. La estancia por los hospitalarios es apenas de horas, se va a su casa prontamente. Entonces, el AMEU tiene esas ventajas, ¿no? De hacer un procedimiento en un útero pequeño, en condiciones más controladas. Bien, vamos a la pregunta que me están haciendo. ¿Cuál es el manejo de un aborto incompleto menor 12 semanas complicado? Cuando hablamos de aborto complicado, se entiende que hay hemorragia, dolor intenso. Un aborto complicado, ¿por qué condición se da? Porque hay una hemorragia profusa que pone en riesgo su vida, que le puede llevar a choque hipovolémico, a muerte, o porque es un dolor que no se puede tratar. Entonces la paciente se hospitaliza. Y en el caso del dolor, pues habrá que tratar, manejar el tema del dolor. En el caso de la hemorragia, habrá que responder frente al tipo de hemorragia, al tipo de shock, reponer sangre, reponer volúmenes. Y lo otro es, en la medida que uno demore en evacuar el contenido uterino, la hemorragia va a persistir, si no va a ser un kitipón. Le pones sangre y sigue perdiendo sangre por vagina. Tienes que raspar, tienes que limpiar el contenido uterino. Es un aborto incompleto, con un grado de hemorragia que le puede llevar a choque hipovolémico. ¿Y qué función cumplía el misoprostol posaborto? En el posaborto, el misoprostol. A ver, para el caso del posaborto, el misoprostol lo que hace es permitir que el útero se mantenga contracturado, contracture y pueda ayudar a eliminar el contenido de la gestación. Misoprostol, en pocas palabras, es un abortivo. Lamentablemente, por eso el misoprostol es bien conocido. Hay una gran verdad. El misoprostol es 94% de eficacia comparable con AMEU. Señores, el misoprostol en úteros menores a 12 semanas es 94% comparable en éxito al AMEU. O sea, es más rentable, es más mejor hacer un AMEU a un aborto incompleto menor a 12 semanas. Claro está que no esté complicado, no esté hemorragia, ¿no? Sí, es una muy buena opción. Una muy buena opción. ¿Qué otra cosa más que decir misoprostol? ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, con un útero grande las cosas cambian, pues. El misoprostol puede quedar pequeño, no es insuficiente, y ahí casi siempre se dan, pues, no al grado uterino. Mifepristona, MRU486. Ese es otro medicamento abortivo. Es otro medicamento abortivo que no está disponible en nuestro país. No he visto que hagan preguntas en los bancos nacionales, pero es un medicamento que es para la cultura médica, ¿no? Un producto muy bueno empleado en Estados Unidos. El misoprostol es un abortivo, es bien reconocido por eso, lamentablemente, pero la FDA en Estados Unidos no lo ha aprobado como tal, ¿no? Así que su venta parece condición. Y otra cosa importante, allá se usa más mifepristona. ¿Cómo saber si usar misoprostol o AMEU? En el aborto incompleto, complicado, hemorragia, dolor persistente, signo de descompensación hemodinámica, ahí de frente a AMEU. Nadie duda en darle. El aborto incompleto no complicado, aquella paciente que viene con un dolor tolerable, camina, deambula, hemorragia intermitente, no le lleva descompensación hemodinámica, es una paciente orientada que puede
que pueda hacer caso a las indicaciones médicas, manejo médico con misoprostol. Si es menor a 2 semanas un aborto incompleto complicado, a pesar de que el misoprostol es mejor que el ameo, ¿se hace el ameo? No, pues, insisto, el misoprostol es una muy buena opción, uno tiene que individualizar el caso. Por ejemplo, si yo tengo una paciente, yo en mi hospital Hipólito Unanue, me llega una paciente referida de Matucana, ni siquiera en Matucana mismo vive en el pueblo, la han traído de un caserío que está a 1 hora de Matucana, traída por hemorragia, se ha chocado en Matucana, 8 semanas de embarazo, se chocó, entró en hemorragia, llegó al hospital, llegó con 8 hemoglobina, Matucana está a 3.000 metros, le ha tenido que poner sangre, y está estable. Le voy a decir, te vas a tu casa para que tomes misoprostol y luego vienes en 1 semana. ¿Le voy a indicar eso? Uno tiene que individualizar el caso. Aborto incompleto, no complicado, menor a 12 semanas. Es una paciente preparada, con un grado cultural que pueda hacer caso a las indicaciones, le podemos indicar el manejo médico. Paciente que por alguna cuestión, social, geográfica, ¿sí? No le voy a plantear el manejo con misoprostol, tendré que darle el manejo con ameu o legrado. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Los manejos se individualizan, no hay un punto de corte para decir, este caso sí es ameu. A la fuerza, hay que individualizar el caso. Vamos a la siguiente patología, que es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico viene a ser la implantación anormal del blastocisto del huevo fuera de la cavidad uterina, y esto ocurre en más del 95% de los casos. Hay dos formas: el no complicado, donde hay rotura, no complicado, no hay rotura, no es grave, y el complicado, alerta máxima. El embarazo ectópico complicado es cuando hay definitivamente hemorragia dentro de vagina que puede llevar dentro del útero, dentro del abdomen, que puede llevar a shock hipovolémico, a descompensación hemodinámica. Esta es una forma grave. El embarazo ectópico complicado es el embarazo ectópico roto. ¿Puede ser grave sin rotura? No conozco. A ver, en medicina no hay nada pues absoluto, joven. En medicina no hay nada absoluto. La pregunta, ¿puede darse un caso grave de un embarazo ectópico sin rotura? Por supuesto que sí, ¿no? Puede ser de repente un ectópico cervical. Un ectópico cervical todavía no se ha roto, pero ya sabemos que es grave. Aquí está, por ejemplo, el embarazo ectópico cervical. Mira, cerca de qué? De la arteria uterina. Y si este embarazo ectópico se rompe, va a venir una hemorragia intratable. Acá, ¿qué hay que hacer? Histerectomía. Imagínense que le pasa esto a una mujer joven que no tiene hijos. Sacarle el útero por esto es grave, ¿no? Así que no podemos concluir, ¿no? Que todo ectópico no roto no es grave. La gravedad es en función al tipo de caso o patología social. Bueno, vamos en todo caso a lo descrito mayoritariamente, ¿sí? 95% de los ectópicos ocurren en la trompa. ¿Por qué? Porque es un problema obstructivo. Normalmente el blastocisto, al liberarse al ovular, el huevito al liberarse al ovular, va a viajar por la trompa uterina para encontrarse con el esperma. El 95% de los ectópicos ocurre en todo este largo trecho que es la trompa uterina. El ectópico ampular es el 70% de todos los ectópicos de la trompa. Definitivamente es la forma más frecuente de embarazo ectópico. El ectópico ampular, que está dentro del contexto de embarazo ectópico tubario. ¿Qué factores de riesgo están implicados? Enfermedad inflamatoria pélvica, antecedentes previos de embarazo ectópico, antecedentes de cirugía en la trompa uterina, dispositivo intrauterino. Tal vez se piensa que por los hilos del DIU podrían actuar como una soguilla para que las bacterias puedan subir. Tuberculosis extrapulmonar, endometriosis, síndrome adherencial. En las técnicas de infertilización reproductiva asistida, cuando se usa las inseminaciones, uno usa 2, 3 folículos y uno se implanta en el útero y otro por la trompa. Uso de progesterona y el tabaquismo.
El diagnóstico diferencial, como cualquier cuadro de hemorragia primer trimestre, aborto, enfermedad trofolástica, enfermedad inflamatoria pélvica por el cuadro doloroso, cuerpo lúteo hemorrágico, pielonefritis, apendicitis y quiste ovario pedículo torcido. Puede haber shock hipovolémico grave. Y acá te lo voy a pintar de esta manera. Préstame atención, este conocimiento es poderoso. Hemorragia de la primera mitad. El más frecuente, el aborto. En incidencia, prevalencia, el más frecuente. Pero cuando hablamos de el de mayor mortalidad materna, por el cual más se mueren, ectópico. En el pasado lo era el aborto. En el pasado lo era el aborto. Se morían más por aborto. Pero, y acá venía lo que quería mencionar con respecto al misoprostol. El advenimiento de la ecografía, que permitía que se pueda diagnosticar el embarazo precozmente, le daba esa facilidad a ciertas mujeres, a ciertas familias, a ciertas parejas, a que puedan interrumpir la gestación antes de que ésta sea más grande. Y para eso se complementaba con el misoprostol. El misoprostol empleado en estas condiciones mostraba pues que era muy efectivo provocando la pérdida de la gestación, ¿no? De manera pues en este caso voluntaria, ¿no? No nada sana, se puede decir. Entonces, eso hizo que la tasa de muerte materna por abortos disminuyera en el tiempo, ¿no? Contribuir en su disminución. La ecografía, al universalizarse, hoy no hay lugar donde no se cuente con ecógrafo. Y segundo, la disponibilidad del misoprostol han permitido que las parejas puedan, ¿no? Permitir tener un aborto, hacerse el aborto, claro, ilegal, malo, ¿no? Antes de tiempo, y no llegar a estos casos dramáticos de muerte materna. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para el embarazo ectópico? Definitivamente enfermedad inflamatoria pélvica. Y este es el más importante. Enfermedad inflamatoria pélvica, ¿sí? La EPI, que es una infección causada por un pool de microorganismos a la cabeza, clamidia, trachomatis, neisseria, gonorrea y anaerobios, es uno de los factores más fuertes para la presencia de EPI. La pregunta es, ¿hay triada de aborto séptico? Triada de aborto séptico. A ver. Esas acepciones de triada, la tétara de tal, los signos de Wilcox, ¿no? No, ya no aplica mucho en obstetricia, pero si lo mencionamos como triada, a ver, ¿qué podemos encontrar? Sangrado vaginal, fiebre y sangrado vaginal o pérdida de la gestación en un embarazo menor de 22 semanas, sangrado maloliente y fiebre. Nos haría pensar, pues, ¿no? En un aborto séptico, por mencionar. Pero hay que ser claros en esto. Ya no lo preguntan, o yo no he visto preguntas que pongan, ¿no? La triada del aborto, la triada del embarazo ectópico complicado. Ya no he visto que hagan preguntas porque la verdad se ha relativizado bastante los conocimientos que hay. Importante saberlo. Prueba de embarazo positiva en la orina. Una dama que viene con una prueba de embarazo. La prueba de embarazo positiva en orina se llama pregnosticón. Hazte un pregnosticón. Me he hecho un pregnosticón, una prueba de embarazo en orina. Que la salió positivo, debes pensar en embarazo. Más dolor abdominal y sangrado vaginal. Hay que valorar la evolución clínica y si está hemodinámicamente estable, es decir, no está descompensada, una ecografía transvaginal. De lo cual se podrá llegar a lo siguiente. Si es un embarazo intrauterino, IUP es un embarazo o intrauterino, entonces pasa lo que es control prenatal, ¿no? Pero si es un embarazo intrauterino anormal, no se ve adecuadamente, más sugieres de un aborto, hay que tratarlo como tal. Pero si no diagnostica, no se ve el embarazo dentro del útero, habrá que hacerle lo que es la valoración de la gonadotrofina coriónica cuantitativa. Esto ha permitido el desarrollo de un concepto muy poderoso
llamado zona discriminatoria. ¿Qué significa eso? Cuando yo veo un valor, veo en la ecografía que el útero, el ovario está muy bien, ¿sí? Pero la paciente ha salido prueba de orina positiva o prueba de sangre positiva. Mi siguiente paso es determinar, oye, ¿hay o no hay embarazo en desarrollo adecuadamente? Entonces, el concepto de zona discriminatoria es un concepto poderoso, muy útil, te dice lo siguiente: lo ideal, o mejor dicho, lo normal. Normalmente, ¿qué se va a ver en zona discriminatoria? Que la gonadotrofina coriónica se duplica cada 2 a 3 días, normalmente. La gonadotrofina coriónica se duplica en su valor cuantitativo cada 48 a 72 horas. Ese es un punto importante. Y otro es, cuando la gonadotrofina coriónica es mayor o igual a 1500, tiene que verse embrión, embrión, ¿me escucha mejor? Hice un silencio. Tiene que verse embrión con actividad cardíaca. Entonces, este es un punto importante a tener en cuenta. En un embarazo normal, un embarazo que se está desarrollando bien, la gonadotrofina coriónica se duplica en su valor cada 48 a 72 horas. Cada 2 a 3 días se debe duplicar. Si la duplicación no se da en ese rango, no se duplica o se mantiene en meseta, alerta roja. Es un embarazo anómalo. 2. La gonadotrofina coriónica cuando tiene un valor por encima de 1500, ya tiene que verse embrión con actividad cardíaca en la ecografía transvaginal. Entonces, eso es importante tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, no diagnostica nada la ecografía, no ve nada. Entonces, oye, no veo embrión. ¿Dónde estará? Seguro que no está en el útero, de repente está en el abdomen, está en la trompa. Zona discriminatoria. Le pido una gonadotrofina coriónica cuantitativa. Si me dice allá, zona discriminatoria mayor, ¿no? Mayor zona discriminatoria, esto es 1500, significa que esto es, vamos a ponerlo acá bien bonito. Esto significa que es más de 1500 mil unidades, ¿sí? Más de 1500 unidades y no se ve nada, entonces dilatación y degrado, ¿sí? Para hacer la distinción. Esto ya sería Arias Estela. ¿Por qué le vas a hacer un degrado? Porque quieres confirmar si es un ectópico o no. Relación de Arias Estela. Si el nivel sérico de gonadotrofina coriónica adicional sospecha un embarazo intrauterino normal o aborto completo. Pero cuando la gonadotrofina coriónica es menos de 1500, es menos, o sea, tú no puedes decir, oye, no se ve nada, pero también le salió 800.000, le dice, espera 48 horas. En 48 horas se puede duplicar, y si se ve más de 1500, y si se ve ya tiene más de 1500, significa, pues, no, lo anterior, ¿no? Es un embarazo intrauterino, tiene que verse o un ectópico, o no concluye nada. Y si disminuye la gonadotrofina coriónica, comienza a disminuir, ¿qué significa? Que de repente es un embarazo normal y se está reabsorbiendo, un aborto, y se está reabsorbiendo y no pasa nada. O de repente la gonadotrofina coriónica sube y baja, no aclaren nada. Hay que hacer un degrado uterino para tener una mayor conclusión. Entonces, este concepto de la zona discriminatoria es un concepto muy poderoso, muy útil en estos casos de embarazos ectópicos, cuando son hemodinámicamente estables. Ahora, cuando un ectópico es hemodinámicamente inestable, es decir, está habiendo compromiso que puede ir al shock, pálida, fría, diaforética, ¿sí? Entonces, ahí no lo dudes, es zona discriminatoria, no tratamiento quirúrgico,
Porque ¿qué es lo peor que puede estar pasando? Un embarazo ectópico roto. La otra enfermedad es la enfermedad trofólástica gestacional, enfermedad molar, que es una neoplasia caracterizada por una alteración de la mitosis del sitio y sintito trofoblasto. Es un embarazo anormal donde hay trofoblasto que está creciendo de manera normal, ¿sí? ¿Sí? Este cito y sincito trofoblasto forman la placenta, pero puede haber o no un feto. Puede haber o no un feto. Vamos a verlo más adelante. Y agrupa diversas patologías, ¿ah? Que tienen en característica hiperplasia trofoblasto y un marcado aumento de la gonotrofina coriónica, que es el principal marcador de seguimiento. La clasificación histológica ve lo siguiente: moletiforme, que es para la forma benigna, esto es lo más benigno, ¿sí? Benigno, y la neoplasia trofolástica, que es lo maligno. El 90% de todas las variedades es mola. Vamos a poner acá, 90%. Es más frecuente encontrar mola, ¿sí? Y la mola completa, acá de forma, la moletiforme completa, en esta no hay embrión. No hay embrión o feto. Y en la forma de mola parcial, aquí sí hay embrión, pero es un embrión que generalmente se pierde espontáneamente antes del primer trimestre. El cuadro clínico característico, la hemorragia indolora. Un aumento del útero desproporcionado para la edad gestacional. El trofoblasto crece de manera desordenada, de tal manera que tiene 12, 15 semanas de embarazo, por decir, pero el útero parece de 25, de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses. Y es que está llenecito de trofoblasto. Al haber un aumento inusitado de la gonotrofina coriónica, las pacientes pueden hacer síntomas de embarazo muy incrementados, o puede hacer náuseas y vómitos o preeclampsia en el primer trimestre, expulsar las vesiculitas, y hay el nombre de hidatiforme por la forma particular de las vesiculitas. Puede haber distrés respiratorio por la embolia de trofoblasto, quistes ovarios tecaluteínicos, que son los quistes de estos ovarios que mencionábamos hasta el comienzo de la presentación. Se ve frecuentemente en mujeres que se embarazan por primera vez y que son añosas, en mujeres menores a 20 o 40 años, bajo nivel socioeconómico, dieta baja en proteínas y ácido fólico, factores genéticos o una mola previa. Y el diagnóstico diferencial: el aborto, un cuerpo lúteo hemorrágico, enfermedad trofolástica, EBI, apendicitis, nefritis, quiste ovario pedículo, cuadros de abdomen agudo, claro, en relación a que la mola esté causando dolor y además es sangrado desordenado. Estas son las características llamativas entre una y otra, sobre todo en lo que es la moletiforme y mola parcial. Mira, quiero mencionar esto. Aquí el componente cromosómico. Esto es netamente paterno. Netamente paterno. Lo que ocurre es que en la mola, el embrión, el óvulo, un óvulo sin núcleo es fertilizado por un espermatozoide. Y este se duplica, ¿no? Y este se duplica, comienza a producirse blastos, se comienza a producir el desarrollo de un trofoblasto, pero sin componente genético materno. Mientras que en la mola hidatiforme parcial es un huevito con su núcleo, pero que es fertilizado por 2 espermatozoides o más. Acá es triploide y hay componente materno y paterno a la vez. Y estos son fetoembriones que se pierden con total facilidad. Se pierden. Hay dilatación focal de vellosidades, hiperplasia trofoblasto, la mola invasora, que es neoplasia trofolástica, este maligno, coriocarcinoma, que es neoplasia trofolástica, y el tumor asitio placentario. Son condiciones preocupantes, condiciones malas. ¿Por qué? Porque estas neoplasias, las 3 últimas, pueden hacer ¿qué cosa? Metástasis, y el tumor citoplacentario, que es rarísimo, puede llevar, pues no, puede llevar a tumores que son quimioresistentes. Bien, hacen preguntas. Mola hidatiforme parcial. Una pregunta: ¿el cuerpo lúteo hemorrágico qué tipo de paciente se presenta?
Cuerpo lúteo hemorrágico se presenta en toda mujer que ha ovulado, ¿se entiende? Lo que pasa es que ha ovulado, el cuerpo lúteo crece y se rompe, se crece y se rompe y viene y deviene en una hemorragia. Es un cuerpo lúteo formado en la ovulación, se entiende, y que se rompe generando un cuadro de hemorragia y algunas veces puede ser un abdomen agudo quirúrgico. Bien. Señores, hacemos un alto de unos 10 minutos para continuar la siguiente ronda. Pueden hacer llegar sus preguntas en el chat para responderlas en un plazo de unos 10 minutos. Hacemos un intermedio, un break de 10 minutos. ¿Sí? Continuamos la sesión. Buenas tardes, continuamos. Sí, a ver, me habían planteado una pregunta durante en el break, en el intermedio. Doctor, buenas tardes. Un aborto incompleto de una paciente estable menor a 12 semanas, ¿cómo diferencio de darle AMEU o misoprostol? Claro, una paciente menor a 12 semanas, un útero menor de 12 centímetros, estable. Entiendo por estable que no está sangrando copiosamente, entiendo que no está descompensada hemodinámicamente. Entonces la pregunta es, ¿le hago el AMEU o le mando a manejo con misoprostol? Si es una paciente menor a 12 semanas, ¿sí? En la cual está estable hemodinámicamente, y adicionalmente la paciente es una paciente colaboradora, a las órdenes, no tiene ninguna complicación como anemia severa o dolor intenso, ¿sí? Y vive cerca o en todo caso ella puede acudir al establecimiento de salud si las cosas no le van bien prontamente, es consciente de eso, entonces podríamos dar el manejo con misoprostol. Se dan cuenta, hay consideraciones más que todo de índole clínica, ¿no? Ahora, si no fuera así, pues obviamente preferible hacer el AMEU, ¿no? Preferible el hacer el AMEU. No hay un dogma o no hay principios o criterios específicos para el misoprostol. Lo que sí entra a tallar bastante es juicio clínico y aspectos del cuadro claro, el cuadro clínico en lo que respecta al dolor, respecta al sangrado, a descompensación hemodinámica. Vamos avanzando, jóvenes. Ahí está, para que no se olviden, estas son las vesículas, las hidátides, de ahí el nombre de mola hidatiforme. Entonces, el útero, la altura del útero es mayor que la edad gestacional. Es mayor para la edad gestacional. Entonces, la altura uterina es mucho mayor, crece desproporcionadamente en relación a la edad gestacional. Mire, este es un útero de más o menos, por decir, más o menos unas 10 semanas, ¿sí? 10 semanas por última regla, 10 semanas por última regla, pero por altura uterina aparenta tener 20 semanas. Nótese la desproporción. Los quistes tecaluteínicos que aparecen en la enfermedad trofólástica es un hallazgo. Y esto, el panal de abeja, que es considerado como un signo patognomónico, pero ecográfico. Muchos cuando ven en la ecografía esta imagen en panal de abeja, o le dicen también, miren acá, esta es una mola incompleta, se ve el embrión o feto, y se acaba, mira la placenta grande, enorme, con bastantes vesículas. Esto es la famosa imagen en panal de abeja, y muchos dicen, oye, esto es característico del panal de abeja, pero hay que ser claro en lo siguiente. El diagnóstico de la enfermedad trofolática gestacional no es ecográfico, es histopatológico. Es histopatológico siempre. Es histopatológico, patoneumónico. ¿Cómo es el patoneumónico? Es patognomónico, hijo. Patognomónico, sí, patognomónico. Patognomónico. El término patognomónico significa, ¿no? Es alusión a característico, llamativo, indicativo de patognomónico. No, los quistes tecaluteínicos no precisan tratamiento adicional. Revierten espontáneamente
a las semanas, al mes de haberse producido la culminación del embarazo